Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo debate de Así son las cosas. Aquí estamos junto a ustedes para poner la mirada, posar la memoria en un tiempo que por esta semana se está evocando y que tendrá este 24 la determinación de, sobre todo, añadirle a la memoria y verdad justicia que se viene reclamando desde hace 4 décadas, la cuota adicional que está ligada con lo que implica 40 años de democracia y la necesidad de seguir con los derechos humanos defendiendo lo conseguido, que no ha sido lo óptimo y que está permanentemente en riesgo. Lo óptimo es que los procesos judiciales tendrían que haber terminado, cosa que no ha ocurrido. Vamos a hablar del Día de la Memoria y lo vamos a hacer desde una perspectiva local, con la idea de corporizar lo que significó la dictadura en Río Cuarto, lo que ha implicado en nuestra ciudad y la región, hacia donde llega nuestro mensaje, la dictadura militar, algo que el 24 de marzo de 1976 empezó a significar el periodo más oscuro de la historia de nuestra República Argentina, con múltiples actividades que están condicionadas por las variantes meteorológicas que están afectando a buena parte del centro de la República Argentina y que han modificado, por ejemplo, la sede de la vigilia que se va a hacer en la representación gremial de los docentes de la universidad, en la Asociación Gremial Docente Universitario ubicada en Las Heras y Rivadavia. En esa intersección se va a trasladar y va a ser allí la vigilia que aproximadamente durante 2 horas y hasta que llegue el nuevo día tendrá con música y la proyección de un trabajo audiovisual del que vamos a hablar en este programa, la posibilidad de abrir 24 horas muy intensas, muy activas en el concepto de la memoria. En el programa de hoy lo que vamos a hacer es tirar de la cuerda de la historia de la dictadura en Río Cuarto y sobre todo con un episodio, si se quiere, iniciático, que está ligado a lo que ocurrió en 1976 y meses antes también en la Universidad Nacional de Río Cuarto, que era una universidad muy jovencita. Tenía 3, 4 años de pleno desarrollo. Pues bien, ahí también el germen de la dictadura militar provocó muchas consecuencias, algunas de las cuales todavía no se han resuelto en términos judiciales. Está pendiente que la justicia actúe, siendo que Argentina es un ejemplo en este sentido comparado con otros países del mundo. De hecho, esta semana se concretó en la Argentina el Foro de los Derechos Humanos y Argentina es un ejemplo. Así todo, es necesario cotidianamente y sobre todo en estas fechas apelar al ejercicio de la memoria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero con 2 jovencísimas realizadoras audiovisuales, estudiantes de la universidad, compañeras de trabajo, Mayra y Sofía. Gracias por venir a ambas. Nos van a hablar también del valor que tiene para ellas, siendo tan jóvenes, hablar de un pasado del que no son testigos, ¿no? Y uno tiene que decirlo ya con los años encima, que hay generaciones que no han sido testigos de ese pasado. Y también está el doctor Daniel Olartecoechea, que ha sido víctima de la dictadura, se tuvo que exiliar y que ahora es abogado querellante en la causa Gutiérrez, que es emblemática y que espera que la justicia federal cordobesa, de una vez por todas, ponga en marcha el juicio. Gracias, doctor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, y además voy a saludar desde Buenos Aires a Estela Pereira. Estela Pereira fue compañera en la universidad, pero era trabajadora de la universidad en 1975. Estela, con tan solo 19 añitos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Estela. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo están todos? Bueno, Estela es la protagonista del documental, pero además es protagonista de una historia que puso a la universidad en estado de debate respecto de lo que implicó la dictadura en nuestra universidad. Si les parece, Estela,
Vamos a ver un compilado del documental que hicieron las chicas. Tienen una tercera realizadora. ¿Quieren nombrarla? Exacto, sí, Fátima Frechero es nuestra compañera con la que también realizamos el documental. Bueno, también Fátima participó de este trabajo que es para la cátedra de videográfica. Videográfica de la universidad y que va a ser exhibido dentro de las actividades que se están desarrollando por el Día de la Memoria. Y entiendo que van a ir a los colegios para mostrárselos a los chicos también, ¿no? Exacto. Bueno, perfecto. Vamos a ver un pequeño, pero pequeño clip del documental como para ponernos en contexto del eje que atravesará este programa. A la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. ¿Cómo era? Era dulce, tranquilo, era una persona que vivía pensando en los demás. Él, por ejemplo, cuando estudiaba veterinaria, un día llegó a casa sin el guardapolvo y mi mamá le dice: Pocho, ¿qué hiciste con el guardapolvo? Se lo dio un chico, mamá, que no tiene para comprar. Lo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. De los porcentajes en la composición social, tanto de los presos como de los desaparecidos, más del 60% o alrededor del 60% son trabajadores. Y no alcanza el 30% los estudiantes. De acá hubo un aporte muy importante. El Pocho es uno de ellos. De acá que entren más de 100 estudiantes presos, es mucho, ¿eh? La dictadura fue un consenso pasivo, un consenso de dejar hacer, no un consenso de participar activamente. Y que esa es quizás la diferencia de la última dictadura con el fascismo. La característica del fascismo es que logra movilizar consensos activos, que logra que los que participan de ese sistema salgan a perseguir a los enemigos, ¿sí? Los ataquen públicamente, los quieran matar, mientras que el consenso pasivo logra que la población en sus casas esté de acuerdo con que los maten o en todo caso no le importe que los maten. ¿Cuánto podrán disimular la guerra en tiempos de paz? Si aquí los muertos siguen vivos, pueden jurar que no es verdad el viejo sueño de volar. Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz como de pan. Es solo un segmento de un documental que se va a ver también completo en la señal de Telediario Televisión cuando este 24 el programa sea nuevamente emitido. Así que aquellos que quieran ver el documental completo por la señal de Telediario Televisión lo pueden hacer tras la finalización de este programa en la repetición. Bueno, el documental es realización de estas dos jovencitas que están con nosotros y que surgió ¿por qué, Sofía? ¿Por qué decidieron abordar esta temática? Podrían haber elegido cualquier otra. Exacto, podemos haber elegido cualquiera. Bueno, nosotros escuchamos el testimonio de Estela en la radio y nos empezamos a preguntar que sabíamos mucho acerca de la dictadura en Córdoba, en Buenos Aires, pero lo que pasó en nuestra ciudad y exactamente en nuestra universidad no lo sabíamos. Nosotras somos militantes por la universidad pública, por luchar por nuestros derechos y nos llega muy profundamente que esto lo obtuvimos gracias a las personas que vinieron antes. Entonces, por eso surgió la idea y bueno, nos pusimos a investigar, consultamos con profesionales, expresos políticos, personas que testiguaron todo y
investigamos un montón, también nos enteramos sobre la causa Gutiérrez, habíamos entrevistado al doctor previamente, y bueno, nos interesó poder transmitirle esto a la sociedad y sabemos que las voces propias que cuente las personas que lo vivieron desde acá es la mejor forma de visibilizar. Bueno, ese es el valor testimonial que tiene lo que hizo Estela Pereira, que un día, por algún motivo que la impulsó, que se lo vamos a preguntar, fue y se sentó en la computadora y en sus redes sociales contó una historia que es la que despertó conciencia. Contanos, Estela, cómo se dio esto, qué pasó a comienzo de año. En realidad, el 23 de marzo o el 24 de marzo del año pasado, mi compañero, mi esposo, estaba muy enfermo y ya no fuimos a la marcha. Y yo quedé muy triste por no ir, porque siempre hemos ido. Él era un expreso político también, fue militante del PRT. Y como el compañero desaparecido que recién mostraban en las imágenes, perteneció a la misma organización. Entonces nos fuimos y yo recordé una vieja historia ese día, porque bueno, creo que son días que para los que vivimos esa etapa es una fecha muy movilizante, donde se revuelven todos los recuerdos. Y recordé algo que había sucedido en la universidad hacía muchos años. Yo trabajaba en el rectorado y bueno, ahí pasaban un montón de cosas que después si querés las cuento. Pero me acordé de una persona de Río Cuarto que se llamaba Susú Abella y cómo la conocí. Porque bueno, yo supe que los iban a llevar de la universidad a ella y a él y al marido, que era Amadeo Fiori. Amadeo Fiori era profesor nuestro de la universidad. Y bueno, me pedí un permiso, como que estaba enferma, y con el que era en ese entonces mi esposo, fuimos hasta su trabajo, que era el diario La Calle, frente a la plaza, en la Galería de la Europea, y le avisamos. Bueno, pasaron los años y yo un día estuve de visita viendo a otra expresa política de Río Cuarto, Analía Vincenti. En ese entonces ella tenía que actuar en el teatro, fuimos juntas, ella actuó y cuando salimos me invitó a compartir una pizza con todos sus compañeros de elenco. Entonces ahí me presentó y dijo que yo era Estela Pereira, su amiga de Buenos Aires, y de repente se levantó una mujer que yo no conocía desde la otra punta de la mesa, era una mesa muy larga, y vino con los brazos abiertos y dijo: a esta mujer yo le debo la vida. Y yo pensé que ella se había confundido de persona, porque yo no la conocía. Entonces cuando se acercó, yo seguía con cara de no saber, y ella, a modo de presentación, me dijo: soy Susú Abella. Y seguía yo sin saber, porque yo no sabía en aquel entonces que la esposa de Amadeo se llamaba Susú Abella. Entonces me dice: soy la esposa de Amadeo Fiori. Un punto, bueno, Estela, un punto que quiero hacer. Susú Abella es muy conocida en la historia cultural de la ciudad de Río Cuarto, social y política, porque fue la hermana del intendente que cuando recuperamos la democracia se sentó en el sillón de Mójica, en la municipalidad de Río Cuarto. Pero además, un recuerdo para Amadeo Fiori, que fue el trabajador de esta empresa, fue el director del área periodística, durante muchos años el jefe del noticiero aquí en Canal 13, un hombre muy comprometido con diferentes valores. Pero quería preguntarte, Estela, pasaste por alto, o lo dijiste como al pasar, que te enteraste de que tanto Amadeo como Susú podían ser víctimas de la desaparición. ¿Cómo te enteraste? Porque ahí había una práctica que era que cuando se iban a llevar gente de la universidad, yo trabajaba en el rectorado, y cuando se iban a llevar gente de la universidad al despacho del que era mi jefe, en aquel entonces se llamaba Raúl Antonio Ponce, entraban el jefe de la policía de la provincia, el jefe de la policía federal, el jefe del área material, varios militares, policías, entraban todos a su despacho, se encerraban ahí y al rato nos pedían el legajo de alguien.
Podía ser un estudiante, como podía ser un no docente, como podía ser un docente. Esa persona cuyo legajo nos pedían que fuéramos a buscar o a la dirección de alumnos o a la dirección de personal, esa persona después era secuestrada, era detenida, se la llevaban de la universidad y yo sabía que esa era la metodología, que así funcionaba eso, nada más que todos teníamos tanto miedo que callábamos, pero éramos conscientes de que eso pasaba. Entonces, bueno, me tocó a mí ir a buscar el legajo de Amadeo Fiori, pero sabiendo qué le esperaba. Por eso yo después, cuando volvía, porque en ese entonces en la universidad eran todos como galpones en el medio de un gran parque, mientras iba atravesando el parque iba pensando qué hacer para evitarlo, porque era alguien que yo conocía y sabía dónde estaba, o sea, sabía que lo podíamos ubicar en el diario La Calle. Y eso, bueno, fue lo que hice. Me hice la enferma, me fui antes, con mucho miedo también, ¿no? Y bueno, el que era mi marido en ese momento cruzó la plaza, le avisó y yo me quedé de campana en la plaza. Y de ahí, una vez que le avisó, salimos prácticamente poco menos que corriendo, ¿no? Mucho miedo había, pero le avisamos. Estela, tenías 19 años cuando esto ocurrió. ¿Tenías plena conciencia de lo que estaba pasando o te fuiste dando cuenta con el correr de los días, de los meses? No, yo tenía plena conciencia. Yo tenía plena conciencia porque había sido militante política en algún momento. Ya no militaba en ese momento, pero yo sí había militado. Y por un lado por eso, y por el otro lado porque veía lo que estaba pasando en la universidad. Aparte yo estaba en un lugar clave para ver estas cosas, ¿no? Que era el rectorado, que era el pabellón del rectorado, que era ahí entrando a la derecha, estaba el pabellón, que era otro galpón como el resto, acondicionado para que ahí funcionara el rector, el secretario académico, nosotros que éramos empleados de despacho o de mesa de entradas, era donde se hacían las resoluciones y se enumeraban las resoluciones que firmaba el rector. Ese era nuestro trabajo, o sea, especialmente. ¿Y tenés registro, Estela, de cuántos fueron marcados y de cuántos de los marcados después los metieron presos, los desaparecieron o los asesinaron? No, yo solamente recuerdo el asesinato de Silver. No sé la cantidad. Puedo recordar el caso de Amadeo porque era mi profesor, pero el caso de Silver para mí fue un antes y un después. Porque este jefe que teníamos desconfiaba de todos nosotros, porque ellos veían subversivos, con comillas, por todas partes. Y yo creo que él también conocía mi pasado militante. Entonces venía todos los días y nos contaba cómo habían torturado a fulano o a mengano, cómo se lo habían llevado de la casa, y nos semblanteaba mientras nos contaba eso. Entonces cuando pasó lo del doctor Silver, no me acuerdo si 1 o 2 días después, nos vino a decir que se les había ido la mano en la tortura, que se les había muerto y que se habían equivocado de pareja, porque en esa época, como la universidad era muy joven, la mayoría de los profesores eran parejas que eran profesores los dos y se radicaban en Río Cuarto siendo de otros lugares, como de Buenos Aires, La Plata, Córdoba. Se quedaban a vivir en Río Cuarto porque tenían trabajo los dos. Entonces fue muy común que se llevaran varias parejas. Eso era común, que buscaran y persiguieran e investigaran a parejas, porque, bueno, por obvias razones, ¿no? Bueno, este testimonio tuyo ha sido de un valor que todavía no se ha terminado de mensurar, porque eso ha posibilitado sumar nuevos testimonios y acusaciones en una causa que está en desarrollo, pero además ha habilitado la apertura de los archivos de la universidad. Pero creo yo que más allá de estas cuestiones, que ya las va a mensurar el propio doctor Olarticoechea, lo que ha generado en generaciones jóvenes, como las realizadoras del documental, una conciencia de que en el lugar donde ellas están estudiando todavía, pasaron cosas muy graves. ¿Qué te pasa a vos, Estela, cuando Mayra o Sofía, siendo tan jovencitas, 20, 21, 22 años, tienen esa conciencia? Y mira, yo creo que una cosa es haber vivido la historia
Y para nosotros, los 24 de marzo, por ejemplo, o la alusión a la dictadura, a las desapariciones, tiene un peso gigantesco. Y creo que las generaciones nuevas no lo vivieron y nosotros se lo contamos. Entonces es muy valorable que esas personas, esas jóvenes y esos jóvenes se hagan cargo de que tenemos una historia, de que tenemos un pasado. En el caso específico de las chicas, del documental, de que se hicieran cargo de algo en un momento difícil, inclusive de la universidad, por el negacionismo, que tuvieran el coraje y la valentía de plantar cara con un trabajo propio, reivindicando a los compañeros y las compañeras, por un lado, y por el otro, contando una verdad que nadie quiere escuchar, o que pocos quieren escuchar, porque también es así. Entonces, a mí me parece sumamente valioso el trabajo de las chicas. Me sentí muy honrada de ser parte de los testimonios de ese trabajo, que incluyeron en ese trabajo. No me imaginé jamás de los jamases, que ese escrito mío contando aquella vieja anécdota de Amadeo y de Susú iba a detonar semejante hecatombe en mi propia vida, que cayó en un momento durísimo de mi vida, porque mi compañero estaba muy enfermo de cáncer y estaba mal. Y todas esas cosas pasaron el año pasado, entrevistas radiales, la entrevista de las chicas, y la verdad que me superaron porque era algo inesperado. Y bueno, yo en general estoy acostumbrada a estar con jóvenes con mucha memoria y con conciencia. No me sorprende lo de las chicas, solamente me admira. Bueno, y Mayra, ¿tuvieron conciencia plena de cuando se metían que el tema genera mucha polémica, división, incluso hacia el interior de los organismos de derechos humanos, que algunos dicen, bueno, pero ¿por qué no pusiste esto? ¿Por qué no pusiste otro? ¿Cómo se vieron sorprendidos por eso? Bien, un poco sí y un poco no. Cuando le llegamos la propuesta de los profes, lo que queríamos hacer, nos dijeron, bueno, tengan cuidado que es un tema que puede llevar un cierto conflicto. Pero nosotros le dimos para adelante y dijimos, vamos, desde nuestro punto de vista, queremos hacer esto y contar esto, también indagar nosotros, ¿no? Como generación sabemos y somos conscientes que estamos alejadas en el tiempo, pero somos conscientes también del contexto que estamos viviendo y de la universidad que tenemos. Entonces, bueno, fue un poco ese proceso de investigación, meterse un poco en eso, pero no, obviamente sí sabíamos un poco. Fue como un 50 y un 50, un 50 sorpresa y otro 50 ya lo habían anticipado. Podrían haber elegido otra temática. Eso que decía Estela, que hay conciencia entre los jóvenes, ¿la hay plenamente de lo que pasó en la dictadura? Yo creo que sí, hay una parte de la juventud militante y hay otra juventud, por ahí no, pero la juventud militante tiene conciencia y yo creo que tenemos que tener todos conciencia de la universidad que pisamos, de las cosas que pasaron en la universidad y de los derechos que por ahí estamos gozando hoy, que han sido conseguidos no de la forma más pacífica. Por ejemplo, el boleto educativo gratuito no fue conseguido de la forma más pacífica y hoy en día lo gozamos. Tampoco es una cuestión de romantizar eso ni llevarlo al extremo, pero de ser conscientes y no ser ingenuos de que eso fue conseguido por una juventud militante en la cual hoy en día capaz que no está tan igual al contexto en el cual se dio, pero tenemos que ser, repito, conscientes y reivindicar su lucha y reivindicar la militancia. Doctor Orticochea, el testimonio de Estela, además de esta descripción que acabamos de decir, en términos judiciales, ¿ha servido? Mucho. Estela está escuchando. Al día siguiente que leí el posteo, inmediatamente conseguí su teléfono a través de gente de AGD que la conoce e inmediatamente la llamé para conversar con ella y ver la disposición que tenía para que esto se transforme en una declaración judicial. Y inmediatamente Estela me dijo que sí, que por supuesto que lo haría, que no había ningún problema y que podía hacer las presentaciones que creyera oportuno en ese sentido para a partir de allí desarrollar el tema, como así fue. Porque efectivamente esto también convulsionó la causa, porque de alguna forma encontramos un personaje que lo desconocíamos,
mucha gente lo desconocía, que hoy está vivo aquí en Río Cuarto, vive entre nosotros. El jefe, ¿quién era el jefe de Estela? Sí. Pivoteaba. Que no había estado declarando y ni estaba imputado en la causa. No, en absoluto. Nosotros, a través del testimonio de Estela, que lo acompañé, hicimos la presentación y dijimos lo que hacía este señor, que era nada más ni nada menos que señalar a lo que hemos dicho, a lo que se ha dicho antes, estudiantes, profesores, no docentes, etcétera, para que posteriormente, con su legajo y sus datos, pudieran actuar contra ellos de la forma que sea y los organismos que sean. Y equivocarse también, porque como decía Estela, en el caso de Silver parece que fueron a una persona errónea. Busca. Sí, claro, o sea, lo de Silver, a ver, hemos estudiado bastante el tema Silver. Nos costó bastante llegar ante él porque había pocos testimonios, ¿no? O sea, y cada uno de los testimonios eran testimonios muy reservados, en la cual nos costó llegar hasta ellos, pero llegamos. Y entonces nos encontramos con una persona muy dinámica, muy inteligente, una persona que había hecho el doctorado en Estados Unidos, junto con la doctora Chesa, que se habían venido a Río Cuarto porque tenían una oportunidad de trabajo y querían volver a la Argentina, y era muy dinámico desde el punto de vista de que llevaba varios departamentos que después fueron facultades, asesoraba al rectorado, es decir, una persona que se movía mucho dentro de la universidad, mucho, y era extraordinariamente inteligente. Entonces, esta persona, en un momento determinado, la detienen, previamente a eso ya habían ametrallado su casa, la AAA, la detienen y la llevan lo detienen la policía provincial, estamos hablando de una jurisdicción federal, lo llevan a la policía provincial y lo meten en una celda junto con la doctora Chesa, y al tercer día aparece ahorcado en su celda con un cordón, de los cordones que había en aquella época, de los sacos de dormir, de la bolsa de dormir, para atarse la cabeza, ¿no? O sea, no, era una persona voluminosa, grande, de 80 kilos. El caso de Silva está dentro de la causa Gutiérrez. Sí. Es uno de los casos que se van a ventilar. Sí. Y Estela, esto empezó antes del 24 de marzo del 76. ¿Estamos hablando de meses o años antes? Del golpe militar, porque cuando fue el golpe militar, el primer día hubo un asueto. Estela, 24, perdón la interrupción porque no te escuché el comienzo de la respuesta, que es medular. Cuando te preguntaba cuándo empezó esta persecución y marcado de integrantes de la universidad. Que yo haya visto a partir del golpe militar. A partir. Sí, lo que yo vi, yo no vi antes. Esas movidas de todos los jefes de todas las fuerzas represivas reuniéndose a puertas cerradas, yo lo vi después del golpe militar. Cuando el rector, el primer rector del golpe militar era un interventor militar de la Fuerza Aérea. Y el secretario académico también, que me acuerdo que el secretario académico era odontólogo, y se llamaba, creo que Campanelli, el secretario académico. Desde entonces yo vi, antes no vi, la verdad, esa es la verdad. Y esto también generó en vos la necesidad de dar cuenta de estos episodios, porque se ha instalado, incluso está instalado actualmente, hay elecciones para rector en la universidad, la idea de que la universidad no tiene que ser un tránsito ideológico, y hay sectores que incluso son negacionistas de lo que pasó. ¿Eso te sorprende a la distancia, Estela? La verdad que sí, porque en las universidades se forman los futuros dirigentes sociales en distintos ámbitos de la sociedad. Entonces, pretender una sociedad impoluta, despolitizada, me parece no solo un absurdo, sino querer ir contra una corriente natural. Aparte, en la juventud es cuando la gente más activa, cuando más lucha por sus derechos, es decir, tienen una energía, pero genial, que es típica de los más jóvenes, y pretender que no estén politizados
es pretender una universidad que no es posible, Y supongo que para tener una universidad así se necesita reprimir entonces a todos los que politizan. Y eso me parece muy delicado. Acá, todas las universidades, todas las facultades de la UBA, están totalmente politizadas las facultades. Para bien, para mal, con errores y con aciertos. Para mí es un acierto que estén politizadas. Es un acierto porque todos los que van a egresar van a ser parte de esta sociedad. Si no, estamos pretendiendo una sociedad sin políticos. Y no se puede gobernar un país, no se pueden hacer cambios en un país sin políticos, sin gente que se dedique a la política. Así que me parece que pretender esa asepsia universitaria es un delirio, sinceramente. Y la otra cuestión también, aquí está, doctor, la cuestión de pretender parar las investigaciones solo a determinado ámbito y no revisar las complicidades civiles, ¿no? Porque aquí estamos hablando de funcionarios de la propia universidad, cómplices de los militares y de los policías. Sí. Y además lo que decías antes con respecto al lo posterior al golpe militar y lo anterior al golpe militar. Yo soy un ejemplo, y perdón por la autorreferencia, a mí me detienen y me llevan a la D2 en Córdoba en diciembre del 74. Y tengo una estadía en la D2 en Córdoba que todavía no la he superado. Y después, la bomba de la AAA, por la cual me tengo que exiliar, es en abril de 1975. Y el paso por la D2 es en diciembre de 1974. O sea, de que yo no sé si hablar de gérmenes de terrorismo de Estado o terrorismo de Estado directamente, pero sí que esto sucedió antes del golpe. El golpe lo institucionaliza. Yo lo que le preguntaba a Estela era si ella vio que antes del golpe ya se pedían sumarios dentro de la universidad, pero ella... No, pero por eso me pongo como ejemplo. No, está muy bien, porque sabemos que esto comenzó antes. De hecho, en la causa Silver, el hecho de, la balacera frente a la casa es anterior al golpe. O sea, había señales que se estaban emitiendo. ¿Con qué clima se encontraron en la universidad cuando transitaban en la búsqueda de la información? ¿La universidad se asume como un lugar donde actuó la dictadura? ¿Qué percepción tienen ustedes? Me parece que no se asume como un lugar al que pasó la dictadura. Me parece que se ve mucho al exterior, ¿no? Se ve mucho... No es algo... La universidad no niega la dictadura, pero no habla de sí misma, capaz. Tampoco habla, si bien como un centro de detención, tampoco habla que también fue un lugar de lucha de los estudiantes. Ahí también se gestó mucha lucha en contra de esta censura. Es como que se ve como si fuese una isla separada a veces de la sociedad, que claramente no lo es. Y por eso también nuestro deseo de experimentar y de investigar acerca de lo que pasó en esa universidad y poder mostrarlo. El documental tiene el de nombre De eso no se habla, porque también Estela nos dijo de eso no se hablaba. También como una autorreferencia a la época, pero la universidad sí se mantiene como un cierto silencio con el cual nosotros queríamos un poco romper y mostrar esto, de que nosotros le hemos mostrado el documental a nuestros compañeros, compañeras o amigos y no tenían ni idea de lo que pasaba, no sabía que hay un monolito, por ejemplo, del Pocho Amato, que fue un militante en el patio de veterinaria. Entonces, son cuestiones que la juventud hoy no la sabe y tampoco se hace saber mucho. Estela, en esa búsqueda de sacar algo que te pasaba, ¿te imaginabas el efecto cascada que iba a generar? ¿Dominó? No, la verdad que si hay alguien sorprendida de todo esto, esa persona soy yo. Imagínate que fue un texto que escribí más con las tripas que con la cabeza. Yo me dedico a escribir, soy escritora. Y lo de Silver saltó porque yo le hice un comentario, en los comentarios que tuvo decenas de comentarios de ese escrito, yo no sé por qué razón fue que le menciono a Silver, a una chica que fue compañera mía en la secundaria, Silvia Dicola, que también es una expresa política, y ahí a ella yo le menciono a Silver. Imagínate la sorpresa que a mí me puede causar que me llamara el doctor
Oldartecoechea a las 9:30 de la mañana, hablándome de Silver y qué sabía, y yo le cuento lo que sabía, que siempre me pareció que podía ser útil para alguna causa, pero no tenía dónde decirlo en realidad. Yo que te conozco desde el año 83, 84 en la universidad y que sé de tu compromiso militante, ¿por qué nunca lo habías contado a esto, Estela? Mirá, lo de Amadeo Fiori y Susú no lo conté porque me dio vergüenza el autobombo. La verdad, me parecía poco ético decir yo le salvé la vida, porque no fue así. En realidad, sí fue y no fue. En realidad yo no tenía ánimos de ser una heroína, sino que me parecía que era un hecho que había que decirlo, que había que avisarles. Eso impidió, digamos, que contara, nunca lo había contado ni siquiera a mis hijos, lo de Susú y Amadeo. Y lo de Silver sí, me hubiera gustado decirlo en alguna parte, pero no tenía el ámbito, no estaban dadas las condiciones, no estaba el espacio. ¿A quién se lo iba a contar? ¿Cómo imaginar un lugar donde contar, miren, yo sé esto porque lo viví y lo vi? Bueno, que es también parte de lo inconcluso de una etapa que debe revisarse y que hoy, a 40 años de recuperada la democracia, tenemos como deuda. Quiero en el final las reflexiones suyas. Hoy, ¿cuáles son las acechanzas que tiene la memoria o qué temores al olvido cree que nos están rondando, doctor? Sí, hay un negacionismo, indudablemente. Intentamos desde la Comisión Municipal de la Memoria rebatirlo de forma permanente, con acciones, con trabajos. Se está haciendo un trabajo con la Universidad Nacional de Río Cuarto, de que hemos accedido a los archivos y se han investigado los archivos hasta el año, creo que en este momento hasta el año 80, en la cual son unas conclusiones que a mí me va a servir para el alegato seguramente en la causa Gutiérrez, pero son mucho más amplias, que van a servir hasta para un libro. Entonces, lo que hay que hacer, creo que es con fundamentos, con pruebas, es mantener estas situaciones. Lo que pasó, la causa Gutiérrez va a servir para reparar y para hacer justicia con respecto a lo que pasó en aquella época, antes y después del golpe, y por lo tanto me parece de que eso es importante, instalar la causa Gutiérrez, porque es una causa transversal. ¿Qué familia de Río Cuarto no tiene un mal recuerdo sobre situaciones como esta? Yo digo un mal recuerdo solamente, no digo cosas más graves, que las ha habido y muchas. Por lo tanto, creo que hay que seguir trabajando en ello y tener confianza de que será transversal. Mayra, Sofi, felicitaciones por la tarea y por lo que han logrado también, ¿no? Porque ha generado una conciencia, la magia de la comunicación que siempre solemos decir y los recursos que se aprovechan. Así que felicitaciones. Y yo también la felicito porque estar al lado de gente joven que trabaje en este tema de la memoria es el recambio para nosotros. Un beso a la distancia, Estela, sobre todo a tu gran aporte. Muchísimas gracias. Chau, Estela. Gracias a ustedes. Chau. Bueno, chau. Para quienes quieran ver el documental completo, 24, después que se repita el programa en la transmisión de la señal satelital de Canal 13 de Telediario Televisión, pueden ahora mismo ver el trabajo que hicieron. Gracias por estar ahí. Nos encontramos con una nueva edición del debate de Así son las cosas.